Hola, buenas noches. Un saludo a todos ustedes, todos los que están en línea en el Facebook y todos los que están también acompañándonos en el Zoom. Hoy continuamos con nuestro capítulo 17 de Lucas, la tercera parte, y espero que hoy terminemos el capítulo. Amén. Vamos a ver algunos pasajes que a veces son un poco difíciles. Vamos a leer del versículo 7 en adelante, ¿no? El deber del siervo, luego el pasaje de los 10 leprosos que son limpiados y uno regresa, y luego la venida del reino, y luego los días del Hijo del Hombre. Amén. Ya estuvimos orando, quiero decirles antes de empezar, para que el Señor nos bendiga, y con toda fe vamos a empezar la lectura. ¿Quién de vosotros, dice, teniendo un siervo que ara, o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí. No vayáis y los sigáis, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo,
el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Muy bien, estas en realidad no son 3, quizás son 4 pasajes. Vamos a tratar de verlos este día 23 de septiembre del 2020. Y miremos primero el pasaje del deber del siervo, ¿no? Parece ser algo complicado, pero siento que es algo sencillo el entenderlo, ¿no? Porque dice que está preguntando el Señor, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Él está hablando algo que nosotros quizá no entendemos muy bien, porque nosotros ya en nuestro tiempo no hay los siervos, ¿no? Pero en el tiempo de Jesús había los siervos o esclavos y los hombres libres, ¿no? Entonces los siervos eran personas dedicadas 100% al servicio de los amos, ¿no? Muchos de ellos eran esclavos traídos de otros lugares para trabajar. Algunos de ellos eran personas que habían pagado una deuda haciéndose siervos. Y aún en Israel había una figura muy interesante, ¿no? de aquel siervo que se hacía esclavo hasta pagar una deuda, y cuando ya lo había pagado y él se sentía tan bien con su amo y agradecido, él se hacía de por vida siervo, ¿no? Como un siervo, como una esclavitud voluntaria, para poder disfrutar la compañía del amo, y seguía siendo siervo, pero él era un siervo que voluntariamente se había hecho siervo. Incluso se le horadaba la oreja para que quede de por vida como esclavo, como siervo del amo, porque a él le agradaba el amo. Bueno, entonces este siervo era la costumbre, pues el siervo era el que servía, ¿no? Hacía las labores del campo, pero luego cuando volvía de hacer las labores del campo todavía seguía siendo siervo, ¿no? Dice el versículo 8, no le dice al siervo, más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y luego dice, después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, puesto que lo que debíamos hacer hicimos. Recuerden que las parábolas precedentes, ¿no? Aquí de Lucas, hablaba de mayordomo, ¿no? El mayordomo era una especie de siervo. El mayordomo era un siervo encargado de la administración. Quizás el mayordomo era como el mayoral de los siervos, pero también era un esclavo. Luego veíamos el contraste, ¿no? Entre aquel que se siente dueño y aquel que es solamente administrador. Y veíamos que todo lo que tenemos, nosotros lo tenemos y ahora lo administramos, no es nuestro. Entonces, aquí creo que lo que nos está queriendo enseñar esta parábola es que el siervo de Dios debe siempre servir a Dios. Y cuando sirve a Dios tiene que vivir después, seguir sirviendo a Dios, ¿no? ¿Ok? Pues Dios hace todo según su plan, a su tiempo, a su manera. El siervo, hermanos, nos está diciendo, si tú eres siervo, sirve al Señor hasta el fin. Hasta el fin, sigamos siendo siervos. Primero, nuestra vida es una vida de siervo. No hay un momento en que nosotros podamos hacernos amos. Siempre seremos siervos. El siervo pone sus necesidades en un segundo lugar. Pero lo más lindo es que Dios, después de que uno le sirve, Dios suple sus necesidades. Recuerden, por ejemplo, Mateo 6:33, ¿no? Que dice,
mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Hay esos versículos maravillosos del Sermón del Monte. Dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, ¿no? Por eso nos decía que cuando uno es siervo, recuerden el siervo, el pasaje anterior que habíamos visto del mayordomo infiel, él iba a ser retirado de su cargo porque había administrado muy mal, había administrado mal los bienes de su amo. Entonces, el siervo que verdaderamente permanece podemos decir, en la casa de su Señor, siempre comerá de la casa del Señor, ¿no? Por eso el versículo 31, Mateo 6:31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles son los que no son siervos, los que no se han convertido al cristianismo. El Señor dijo que el que quería venir en pos de Él debía negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. El ser siervo de Dios, el ser un esclavo de Dios, el haberle rendido los derechos a Dios, el vivir para servir a Dios y para hacer la voluntad de Dios, eso es lo que caracteriza a cualquier cristiano. Y aquí dice que los que no son cristianos, los gentiles, bueno, ellos sí buscan su propio sostenimiento. El siervo no, el siervo busca hacer la voluntad del amo, pero él come de la casa del amo. Entonces, por eso dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. En realidad, el que debería siempre preocuparse por la provisión de una casa no es el siervo, sino es el amo, ¿no? El dueño de la casa. Pero aquí nos está mostrando cómo una persona debe servir hasta el final. En Lucas, capítulo 4, capítulo 14, 33, dice que así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Entonces, un siervo es un esclavo, alguien que no se siente propietario de nada. Así como el rico insensato, ¿no? ¿Verdad? Que él estaba haciendo todos esos tesoros y ya dijo, ya ahora sí, cuando ya tenga todo esto, ahí recién voy a descansar y disfrutar. Pero le dijeron esta noche, vienen a pedirte tu alma, ¿no? En Lucas 16, 12, en la parábola del mayordomo infiel, miren lo que dice. Si en el 11, ¿no? Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, dice, ¿quién os confiará lo verdadero? O sea, si en estas riquezas de esta vida no somos fieles, sin las cosas que nosotros supuestamente tenemos, que realmente administramos, no somos fieles, ¿quién nos confiará lo que es eterno, lo verdadero? Y el versículo 12 dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces, todo lo que tenemos es de gracia, desde la vida, no sé, la fuerza, la salud, los dones, los talentos naturales, los dones naturales que tenemos los seres humanos, todos han sido dados por Dios. Y llegará un día en que nosotros vamos a dejarlos y vamos a irnos, y todo lo que tenemos, incluyendo las posesiones materiales y todo, eso se va a quedar. Entonces no vamos a ser poseedores de nada de esto, no somos en realidad dueños, somos mayordomos, y como mayordomos daremos cuenta de su uso. Entonces aquí nos dice que nosotros debemos servir al Señor hasta lo último, y una vez terminando de servir a Dios, entonces recién nosotros podremos sentarnos y nos pondremos a comer. Cuando nosotros
hayamos servido al Señor, hayamos hecho totalmente su voluntad, entonces viene nuestra necesidad será suplida. Por eso dice Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Aquí dice que el siervo, después de hacer todo, todavía le prepara toda la cena al amo. Cuando el amo termina, después recién él, ya, ahora sí, ya terminó de servir al amo, ahora sí come. Amén. Entonces, toda nuestra vida, hermanos, Dios rescató a Adán de la independencia. No rescató, diré, Adán se salió de la dependencia de Dios y ahora en Cristo nos metió otra vez, nos quiere llevar otra vez a la misma dependencia que tuvo Adán. La condición en la que Él nos encontró, ¿no? Está en Efesios capítulo 2. Ahí dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, o sea, nuestra voluntad, y de los pensamientos de nuestra inteligencia, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ok? Y Él dice aquí, en el comienzo, nos dio vida cuando andábamos muertos en ese estilo de vida. Ese estilo de vida para Dios es un estilo de vida muerto para Él. El estilo de vida que Dios espera de nosotros es un estilo de vida como este, de siervo, de servirle a Él, de seguirle a Él, de hacer las cosas a la manera de Él, en su tiempo, en su voluntad. Y entonces somos siervos verdaderamente fieles, ¿no? Obedientes a Él. Amén. Ahora vivimos para Él, y como les he dicho en lugares pasados, aquí en este mismo Lucas, en obediencia, cuando yo defino que voy a vivir para Dios, entonces se facilita todo, ¿no? El hombre no está diseñado para ser Señor, dice Jeremías. No es del hombre el ser Señor de su camino, ni al Hijo del Hombre el programar sus pasos. Nuestra vida es mucho más descansada cuando nosotros no estamos planificando nuestra vida, nosotros estamos escuchando y obedeciendo. Escuchar y obedecer es aquello que nos trae a nosotros una vida descansada. Hay un estrés excesivo en los hombres cuando ellos están planificando su vida. Y normalmente usted se va a dar cuenta, se equivocan. ¿Cuánta gente se equivoca en la vida? ¿Cuánta gente llega a sus años mayores sin encontrar aquella deseada felicidad? Sin encontrar esa paz, ese gozo, esa vida abundante que ha estado buscando y que ha estado procurando. Por eso el Señor en Mateo 11, ¿no? Nuestro pasaje bien conocido, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, tratando de hacer, tratando de programar su vida, tratando de alcanzar sus metas. Yo no creo en ese evangelio que dicen, logra tus metas. No, la meta, bueno, si mi meta es servir a Dios, amén. Pero si yo tengo metas personales fuera de la voluntad de Dios, yo no comulgo con ese evangelio. Ese estilo de vida es un estilo de vida que trae cansancio y que trae trabajados y cargados. Yo les voy a hacer descansar. Y lo que quiero es, dicen en ese mismo pasaje, pónganse en yugo conmigo, caminen conmigo, yo los voy a llevar. Y sean mansos y humildes como yo soy con mi Padre. Jesús fue humilde y obediente al Padre en todas las cosas. Y dice, aprendan de mí, dice,
porque hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, de ser sus siervos, muchas veces nos ponemos ciertas premisas, ¿no? ¿Y qué tal si el Señor me manda a lanzarme del piso 20? No, no lo hace. Él, mis hermanos, dice su yugo es fácil. Él es un Padre de amor. Quizás nosotros vamos a tener que tomar decisiones difíciles, decisiones de fe, pero nunca el Señor nos va a pedir cosas imposibles. Él dice aquí, su yugo es fácil, es ligera su carga. ¿Ok? Entonces, sí, Él mismo dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, para poder ser gobernados por el Señor, para poder ponernos el yugo de Dios, nuestra mentalidad debe cambiar. Por eso, la palabra clave de la predicación del Evangelio desde Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles era arrepentidos. Cambia tu mentalidad. Amén. Cambia tu mentalidad para poder seguirme, seguramente dice el Señor, ¿no? Para poder andar en yugo conmigo. Tu mentalidad debe cambiar, entonces sí, tu yugo va a ser fácil y tu carga va a ser ligera, ¿no? El Señor nos salvó, ¿para qué? Para tenernos y para transformarnos y perfeccionarnos y hacernos como su Hijo. Amén. Él no nos salvó simplemente, ¿no? Para que nosotros otra vez volvamos a la esclavitud de las tinieblas o la esclavitud del pecado. En Romanos 6 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Porque nos perdonó? Dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis, dice, a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Miren, hay solamente dos maneras de vivir en este mundo. Y en las dos, en realidad somos siervos. En una somos siervos de nuestros instintos, siervos de la carne, como dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y ahí somos hijos de ira, como dice Efesios. Y la otra condición es que somos siervos de Dios. Las personas piensan, no, yo soy libre, yo voy a hacer todo lo que quiero. Está bien, aparentemente eres libre y haces todo lo que quieres, entras al camino ancho. Pero al final de cuentas te vas a dar cuenta que estás siendo esclavo de tus propios deseos y estás haciendo la voluntad, no la que tú quisieras al final, sino la voluntad del enemigo. Cuando alguien, por ejemplo, empieza a conseguir sueños de tener mucho dinero, se convierte en un esclavo del dinero y empieza a obedecer al dinero, empieza a ordenar y empieza a vivir para ese dinero que él considera suyo, pero el dinero no es suyo, él es propiedad del dinero, ¿no? Y luego llegamos a ver a gente que con mucho dinero hace matar, con mucho dinero hace muchas cosas feas y malas, y al final sabemos que es un esclavo del pecado, no es un esclavo del diablo. Pero de los dos amos posibles, yo ya he tomado mi elección, ¿no? Yo sí quisiera ser siempre esclavo de Dios. Y aquí me dice que debo ser esclavo hasta el final, ¿no? Y no tengo que gloriarme nada, porque nada es mío. En realidad nada es mío, nada es tuyo, nada es de nadie en esta tierra. Las cosas de este mundo se van a quedar en este mundo. Siempre vamos a irnos y no nos vamos a llevar nada. En realidad, el tiempo que estamos aquí en esta tierra, estamos administrando lo que tenemos. ¿Ok? Y cuando servimos a Dios, Dios quiere que le sirvamos bien. Y si le servimos bien, no tenemos por qué estar orgullosos. Porque todo lo que nos ha dado
lo hemos recibido de gracia. Amén. Somos propiedad de Él, y si hacemos lo que debíamos hacer, amén, qué bien, eso es bien. Dios nos llama siervos fieles, pero nosotros nos tenemos que decir, somos siervos inútiles, porque solamente hemos hecho lo que debíamos hacer. No debe ser un motivo de orgullo o un motivo de sentirme que ya mi amo me debe algo. Él ya me dio todo, me lo dio todo en su Hijo Jesucristo, muriendo por mí en la cruz. Ya me dio todo, tengo una herencia, etcétera. Tengo tantas cosas preciosas cuando yo fui hecho su hijo. Pero en este sentido, yo debo vivir para Él. Mi vida le pertenece. Y gracias a Dios que le pertenece a Él y no le pertenece al otro. Muy bien, vamos a mirar la historia de estos 10 leprosos, ¿no? Dice, yendo Jesús a Jerusalén, versículo 11, pasaba entre Samaria y Galilea. Bien, en Israel, en realidad podemos ver aquí, así a grosso modo, había 3 regiones, ¿no? 3 regiones, mirándolo así a grosso modo. Una era Judea, donde estaba Jerusalén, estaba aquí al sur. Luego una provincia que está un poquito más al norte, ¿no? Estamos hablando de una franja, si ustedes conocen un poquito dónde está Israel, ¿no? Al lado, podemos decir, occidental del Asia y a orillas del mar Mediterráneo. Y entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, ¿no? El río Jordán es un río que viene del lago de Galilea hasta el mar Muerto. Entonces, en esa franja es Israel. Entonces, de esa franja al lado sur es Judea. Luego está Samaria. Y luego más al norte está Galilea. Yo no quiero ahorita hacer mucha explicación, pero en realidad los de Judea, los del sur, los de Jerusalén y de la provincia de Judea, se consideraban los israelitas de primera clase. Los de Samaria, que estaban contiguos al norte, para ellos eran extranjeros, les llamaban perros y inconversos, y había una gran rivalidad y enemistad, podemos decir, ya de hace muchos años. Eran rivales, enemigos. Los de Galilea eran considerados judíos, pero judíos de segunda clase, ¿no? Judíos mezclados, ¿no? Eran judíos, pero de cuarta, ¿no? Como decimos a veces aquí. Y así vivían y así se trataba. Entonces Jesús estaba viniendo a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Y dice, y al entrar en una aldea, no dice bien, si de Samaria, probablemente de Samaria, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, ¿no? Los leprosos, mis hermanos, la lepra, como ustedes saben, es una enfermedad que en esos tiempos era incurable, bastante contagiosa. Entonces los leprosos tenían que estar lejos, vivían, cuando una persona era hallada leprosa, lo mandaban a lugares donde vivían entre leprosos, nomás fuera de las ciudades, ¿no? Y es una enfermedad muy fea porque se le cae la piel, se le va pudriendo la piel, ¿no? Hasta que llega un momento en que ellos mueren, ¿no? Ellos eran gente, pues, o sea, que no podía vivir en la sociedad. Entonces, desde lejos tenían que hablar. Si de alguna manera ellos tenían que llegar cerca de las ciudades, tenían que gritar leproso para que la gente se aparte si él venía. Pero eso era muy raro, ¿no? Ok, ellos también en un sentido eran ceremonialmente impuros. Ningún leproso podía ser al templo, no, ningún leproso podía presentar un sacrificio, no podía participar de las fiestas de la Pascua, el Pentecostés, ¿verdad? Los tabernáculos, etcétera. No podía porque era ceremonialmente impuro.
Realmente era como una persona que ni a Dios se podía acercar, ni a los hombres. Y había varias leyes, ¿no? En realidad la lepra, como hemos dicho, es una figura y sombra, ¿no? Todo lo del Antiguo Testamento es una figura y sombra de las cosas espirituales, ¿no? Hoy en día podemos decir que la lepra es un símbolo del pecado, ¿no? El pecado es lo que le impide al hombre vivir digamos, en paz con sus hermanos y también en paz con Dios. Entonces, bueno, si ustedes leen aquí en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 13, ahí, por ejemplo, están las leyes para los leprosos, ¿no? La ley contemplaba cómo era la lepra. Y bueno, de ahí podemos aprender mucho acerca del pecado. Y son 59 versículos, ¿no? Y bueno, como les digo, ellos vivían lejos, varias cosas, ¿no? Y aquí ven cómo el sacerdote era el encargado de ver si era leproso, y cuando era leproso él lo mandaba a esos lugares donde vivían los leprosos y ya no podía acercarse más ni al templo ni nada. Y cuando un leproso se había sanado, porque a veces había ese milagro, entonces ellos tenían que presentarse al sacerdote. Solo les voy a leer esta parte. En el capítulo 14, versículo 2. Y esta será la ley para el leproso, dice, cuando se limpiare, cuando el leproso era limpiado, dice, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento. Mire, hasta el sacerdote no podía entrar, como les digo, no cerca del templo. El sacerdote tenía que salir fuera del campamento y lo examinará, dice, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas limpias. Y luego había todo un proceso donde se constataba que ya era limpio de la lepra, ¿no? Era sanado de la enfermedad de la lepra. Ok, miren, ellos, por eso dice aquí, que versículo 12, que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon de lejos y alzaron la voz de lejos, le tuvieron que gritar, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Versículo 14, cuando él los vio, les dijo, miren lo que la palabra de Jesús, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, ¿no? Miren qué interesante. Primero, este es un símbolo bien, bien precioso, como lo que pasó con todos los que hemos sido limpiados del pecado, ¿no? Primero, escucharon la palabra de Dios. Aquí primero escucharon la palabra de Jesús. Vayan al sacerdote y muéstrense, ¿no? Que era el procedimiento cuando un leproso se había sanado. Ellos todavía estaban leprosos. Pero, ¿sabe? Los 10 tuvieron fe. Los 10 le creyeron a Jesús. Y fueron. Y dice que mientras iban, dice el versículo 14, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, ¿no? Qué preciosa parábola, podemos decir, que es más o menos lo mismo. Ellos podían escuchar con sus oídos naturales la palabra de Jesús. Nosotros escuchamos con nuestros oídos espirituales, escuchamos el mensaje del Evangelio. Amén. Y somos lavados de nuestros pecados. Mire aquí en Juan, el capítulo 14, versículo 17, nosotros dice que somos lavados de nuestros pecados, ¿no? Y en Apocalipsis 1:5, más bien, aquí tengo mi Biblia un poco, 1:5 dice, hablando de Jesucristo, dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿no? Él nos lavó de nuestros pecados, Él nos lavó de nuestra
lepra espiritual, ¿no? Nosotros éramos leprosos. Todo hombre que peca es como si tuviera la lepra, como les digo, es una figura de la lepra. Y los leprosos, mis queridos hermanos, no entran al reino de Dios. Dice en 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Fuimos lavados, justificados y santificados porque le creímos. Todo este proceso es hecho por causa de la fe. Y la fe de estos leprosos se evidencia. ¿Cómo se evidencia que tuvieron fe? Porque obedecieron, creyeron a la palabra de Él. Porque ir a mostrarse al sacerdote, estando todavía leproso, el sacerdote les iba a decir, pues ustedes siguen leprosos, ¿cómo vienen a buscarme? No han sido sanados. Pero ellos sí escucharon la voz de Jesús y fueron. Y en el camino fueron limpiados. Si nosotros también, este evangelio maravilloso nos dice que si nosotros creemos en Cristo Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados nos son perdonados. Dice en Colosenses 1:21, dice, y a vosotros también, dice, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación. Entonces, mis hermanos, nosotros también éramos como extranjeros y enemigos. Los leprosos eran extranjeros porque los leprosos no podían entrar a la ciudad, no podían tener una vida. Y ahora limpiados podían volver a ser verdaderos hombres israelitas, ¿no? Del pueblo de Dios. Así, mis hermanos, cuando nuestro sumo sacerdote, nosotros nos vamos y nos presentamos ahora en toda certidumbre de fe. Él nos ve como a su Hijo, nos halla limpios. Aquí dice irreprensibles y sin mancha, no porque nosotros lo somos, sino por la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y nosotros le creemos. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me encanta podemos decir, esta especie de parábola que muestra nuestra sanidad en Cristo. Bueno, hasta aquí hemos entendido una bendición. Ahora dice que después de que pasó esto y los 10 fueron limpiados, dice versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, dice, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Recuerdan, el samaritano era como el extranjero. No sabemos de dónde eran los otros 9, pero este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué aprendemos de aquí? Miren, uno de ellos volvió glorificando a gran voz. Los otros 9 también fueron limpiados. Los otros 9 también tuvieron la alegría de volver a ser ciudadanos. Los otros 9 volvieron a poder vivir con sus familias, si es que tenían hijos, con sus padres. Otra vez fueron reincorporados al pueblo de Dios. Amén. Pero
¿Sabe? Este otro, que ni siquiera no era, pues, era un samaritano, era un extranjero, ni siquiera era del pueblo de Israel. Este otro volvió. ¿Sabe? Yo quiero decirle, la sanidad, si bien es cierto, Dios quiere que nosotros estemos sanos. Jesús hizo muchas sanidades, pero la principal sanidad que Él buscaba es la salvación de su alma. Y el único que vino para ser salvado de su alma es este extranjero. En Juan, miren, la gente busca sanidad física, la gente le busca a Dios también por cosas de esta vida nomás. Pero tenemos que entender que Dios tiene más allá, más lejos. Sus planes son mayores, sus dádivas son mejores. Dios quiere darnos mucho más. Y miren, por ejemplo, en Juan 2:23, mire cómo pasaba con la gente. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ellos creyeron también aquí. Ellos creyeron, pero Jesús sabía que en sus corazones lo único que ellos estaban buscando es un beneficio de esta vida. Y sabe, Dios nos quiere dar beneficio de esta vida, pero a Él lo más importante para Dios es la vida eterna. Y miren, el único que volvió para recibirla fue este extranjero. El samaritano, como él mismo le dice extranjero, como les digo, era un no judío, era una persona más bien casi enemigo de los judíos, ¿no? Podemos ver que de todos, digamos, no sabemos de dónde eran los otros, pero este estaba bien consciente de su situación, bien consciente de que no tenía nada que ver, de que ni siquiera se sentía israelita, ni siquiera tenía un poco de orgullo. Él recibió con tanta gratitud, vio la grandeza de su sanidad, aún siendo extranjero, ¿no? Muchos de los judíos pensaban que todos los milagros, que Dios solamente tenía un solo pueblo para él y que ellos eran su pueblo y que para ellos era todo. Por eso este hombre, ¿se acuerdan de la mujer también, la mujer sirofenicia, ¿no? Señor, los perros podemos comer las migajas que salen de sus... La humildad y la fe y el creer que Dios tiene más para ellos. Amén. Quizás los otros, no sé, pensaron que era una obligación que Dios los sane, que Jesús los sane. No sé, no volvieron para darle gracias. ¿Cómo sería de nosotros? No sé. Pero sabe que hay gente que piensa que Dios le debe su sanidad, que Dios le debe. Dios no le debe nada a nadie. Dios nos dio, mis hermanos, todo lo que tenemos es de gracia. Y si tenemos poco, ese poco es de gracia. Amén. Y sabe que lo más precioso es que nos une a todos los seres humanos. Es que no importa la condición de salud, la condición social, la condición económica, todos tenemos cerca de nosotros la salvación. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cerca de nosotros está la salvación. Es más, quizás para los que tienen muchas cosas, han nacido en cunas que nosotros pudiéramos decir envidiables, cunas privilegiadas, en realidad viendo con una mirada de lo eterno, quizás ellos son los menos favorecidos, aunque humanamente son los más favorecidos, porque hay gente que dice, ¿por qué yo no nací en una cuna de reyes? Quizá yo hubiera sido un hijo de los duques de Oxford. Bueno, ¿por qué nací en Bolivia? ¿O por qué nací así? ¿Sabe qué? Yo quiero decirle que
si tenemos mirada celestial de Dios, nosotros somos más afortunados que ellos. Recuerden el joven rico. Jesús dijo, cuán difícilmente le será para un hombre entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas, dijo. ¿Verdad? Más bien las riquezas, en vez de ser una ayuda, aunque aquí son una bendición, ¿no? Pues la disfrutamos, pero para el destino eterno, recuerdan algunos capítulos anteriores, el rico y Lázaro, ¿no? El rico disfrutó sus bienes en esta vida, menospreció, nunca lo vio a Lázaro, pero en el Seol él estaba atormentado y Lázaro estaba recibiendo bienes. No sé, mis queridos hermanos, si nosotros somos justos. La verdad que nuestra ignorancia, nuestra mirada meramente natural nos hace a que nosotros menospreciemos las cosas verdaderas, las cosas espirituales. Pero realmente nosotros no podemos, nadie puede exigir a Dios. Nadie puede tener el derecho de sentirse bueno o sentir que Dios le debe algo. Amén. El samaritano vino muy agradecido porque él, sí, por lo menos él era consciente de esto. Él era humilde. La humildad es una de las cualidades tan maravillosas. Y la gente piensa que el orgullo es una de las cualidades más maravillosas. No, mis hermanos, la humildad nos hace tener todo lo mejor. Miren, él volvió y en esa gratitud, en esa decisión de gratitud, quizás también él pensaba que él intuyó que Dios quería darle más y le dio más, porque miren, al final le dijo Jesús, tu fe te ha salvado. Él recibió salud, salvación. Y sabe, el milagro o los milagros y todas las maravillas que Jesús hacía era para despertar la fe para la salvación. Porque ¿de qué sirve, dice la Biblia, si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? El enfoque de Dios para toda la vida nuestra es lo eterno. Él nos ama considerando lo eterno primero como más importante. Y muchas veces este hombre, si lo comparamos con los demás apóstoles, los demás judíos, este hombre era un hombre que pudo haber dicho, no, pues yo nací en Samaria, lejos del pueblo de Dios. Es más, los del pueblo de Dios son mis enemigos. Él tenía como que todas las desventajas, pero había una ventaja. Mirando espiritualmente, él era el más ventajoso, porque él no era de los que dijo, como mucha gente, ¿no? Ay, ¿por qué Dios me hace esto? ¿Por qué Dios? Como que si Dios le debiera algo, en vez de estar agradecido, porque todo lo que tiene y todo lo que nosotros tenemos viene de Dios y viene gratuitamente, no hemos pagado nada. Amén. Este hombre era tan humilde y volvió. Y saben, mis queridos hermanos, Jesucristo quería darle más, mucho más que algo terreno. Jesucristo quería darle salvación. Por eso dijo Jesús, ¿dónde están los otros 9? No hubo quien volviese. Amén. Así como, por ejemplo, Dios los sacó a los mismos israelitas, los sacó de la esclavitud de Egipto. Pero ¿sabe qué? Salir de un estado de esclavitud es bueno, pero Dios tenía como propósito llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Él no iba solamente a librarlos de la dura esclavitud, pero para dejarlos a medio camino. No, Dios tiene siempre más. Amén. Hermanos, Jesús no necesitaba la gratitud
Amén. No necesitan ni nuestra alabanza, no necesitan ni nuestro amor. ¿Sabe qué? A los que nos hace bien tener gratitud, a los que nos hace bien tener alabanza, palabras de alabanza, a los que nos hace bien amar a Dios, es a nosotros mismos. Como les digo, los propósitos de Dios no solamente se limitan a cosas de esta vida, sino sus propósitos son eternos, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Amén. Dios no nos salvó solamente para evitarnos el pagar por nuestros pecados. No solamente para eso. Él nos quiere llevar a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Él nos quiere dar la madurez del Hijo. Él nos quiere dar el amor de su Hijo. Quiere perfeccionarnos. Amén. Su salvación no queda solamente en que, bueno, yo ya me libré del infierno, me libré de pagar por mis pecados. Tristemente, de los 10, solo uno volvió, ¿no? Como dice en Mateo 7, que el camino ancho, dice, es espacioso y son muchos los que van por él. Pero el camino angosto y la puerta estrecha, dice, son pocos los que lo hallan para llegar a la vida. Y de los 9, solo este extranjero llegó a la vida eterna. Amén. ¿Sabe? Yo creo que necesitamos ver este ejemplo y aplicarlo a nuestra vida. Y creo que la aplicación maravillosa es que en Cristo, en Dios, siempre hay más. Dios siempre quiere darnos más. Pero nosotros tenemos que tener el ojo bueno que mira las cosas eternas, que mira no aquellas cosas ajenas que son las que estamos administrando, sino lo nuestro. Lo que tenemos aquí es ajeno. Nuestra vida, nuestra voluntad, nuestros dones, nuestro dinero, nuestra posición, son cosas ajenas que vamos a administrar y de las cuales vamos a dar cuenta de esa administración. ¿Para qué es esta buena administración de las cosas de esta vida? Para luego ir a tomar posesión de las cosas que son nuestras. Como dice aquí en el versículo 16-12, si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es tuyo? Dice. Amén. Hermanos, siempre hay más. Usted lea la carta a los Efesios, una carta a una iglesia espiritual. Él nos ha salvado todo. Miren, dice por ejemplo capítulo 1, le voy a leer unos versículos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 3, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Él lo natural sí quiere porque nos ama, pero muchas veces, si es necesario, sacrifica lo natural por lo espiritual. Porque en lo espiritual tenemos bendición en los lugares celestiales, toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dice que nos ha hecho, y Él quiere transformarnos. Dice versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros en el amado somos aceptos delante de Dios, como aquel sacerdote iba a ver a esos leprosos, estaban sanados. Cuando Dios nos mira en el amado, en Cristo, nos mira totalmente limpios. Así es su gracia. Y no solamente eso, versículos 11 y 12, dice que en Él, dice, tuvimos herencia. Tenemos una herencia, no solamente tenemos el perdón de nuestro pecado, tenemos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, lo que primeramente esperamos en Cristo. Él dice que vamos a hacer para la proclamación de su gloria. Es mucha cosa este deseo, este propósito de Dios. Que cuando la gente nos vea a nosotros, vea la gloria de Cristo. Ese es el propósito. Hay gente que siempre dice, no, pues en esta vida nosotros vamos a ser un poquito mejor. No. El deseo de Dios es presentarnos
como a Cristo, ¿no? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Él quiere que el que nos vea a nosotros también vea a Dios. Y nos está transformando para que esa sea una verdad, una realidad. Aquí dice también, ¿no? Versículos 15, versículo 17, dice que Él oraba para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios nos quiere mostrar, porque lo que conocemos de Cristo es muy poquito. Y Él nos quiere dar una sabiduría y una revelación para conocerlo. Y dice versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. La esperanza es aquello que vamos a hacer. Dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Que hay una gloria, hay unas riquezas en la herencia que Él nos da. Y Dios dice que sean alumbrados nuestros ojos para ver eso. Y dice, ¿y cuál? Versículo 19 dice, Efesios 1:19, ¿cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Hay poder, hay grandes cosas, mis queridos hermanos. En Cristo siempre hay más. Pero la actitud debe ser como la de este samaritano, que volvió, que quiere más y que se volvió a Jesús para seguir recibiendo de Jesús y para seguir andando con Jesús. De los salvados en Cristo, ¿cuántos sabemos que tenemos más y queremos más? Y venimos a Él para tener más. La vida cristiana no es una vida de ir los domingos a la iglesia, escuchar la palabra, volver a mi casa y seguir igual. Dios quiere una entrega total, como hemos estado viendo. Es imposible que tú leas el Nuevo Testamento y te creas esa historia de que, bueno, pues si vas todos los domingos a la iglesia y das tus ofrendas y trabajas en algún ministerio y ya está todo. No, Dios quiere totalmente tu corazón. Y como el siervo, como la parábola primera, el siervo, ser un siervo, servidor de Dios hasta el fin y en todo, siendo fiel en todo lo que tenemos que es ajeno, para que después el Señor te dé lo que es tuyo, lo que Él ha preparado para ti. Bien, mis queridos hermanos, hasta aquí nomás llegamos hoy. Seguiremos con Lucas 17 el próximo miércoles.